Bien, el principal reto que tenemos ahorita en la pandemia es que debido al perfil epidemiológico adverso que tenemos en México, una gran cantidad de personas tienen enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades no comunicables, como lo reporta la Organización Mundial de la Salud, en donde pues, son hipertensos, son diabéticos, tienen obesidad, tabaquismo, lipidemia o enfermedad isquémica del corazón. Y aun y cuando estos no son factores que predisponen a que te vaya a dar el COVID, una vez que llegaste a presentar la infección por SARS-CoV-2, obviamente esto implica una mayor probabilidad de que tu respuesta inmunológica y tu respuesta a la infección por el COVID pues no sea muy adecuada. Eso ha conllevado que este tipo de patologías se han correlacionado con un peor pronóstico una vez que adquieres la infección por SARS-CoV-2, incrementando mucho la mortalidad de este grupo de pacientes. Entonces, cuando no tenemos un adecuado perfil epidemiológico y posteriormente cuando nos damos cuenta que esa población que tiene riesgo tampoco está adecuadamente controlada, y nos basamos en la regla de los 50 que se pueden aplicar prácticamente para la hipertensión y por ejemplo para la diabetes, en donde se establece que el 50% de la población que es diabética en México sabe que es diabética. Existe un 50% de la población que es diabética que no lo sabe y por lo tanto no se trata. Que de ese 50% de la población diabética, el 50% está tomando tratamiento farmacológico. Y entonces hay un 50% de pacientes que son diabéticos, que saben diabéticos y que no están tomando tratamiento farmacológico. Y que de ese 50% que están tomando tratamiento, que son diabéticos, que están tomando tratamiento, ese 50% están bien controlados, es decir, tienen niveles de hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicada, como se denomina, menor del 8%. Entonces, esto conlleva a que el paciente que tiene un trastorno metabólico, un trastorno hipertensivo, un trastorno de cardiopatía isquémica, pues tenga una muy alta probabilidad de llegar a tener complicaciones serias y puede llegar a morir. Eso es de dominio público. Tenemos más de 100,000 casos de pacientes que han fallecido por esta pandemia y que aún no termina, es decir, todavía seguimos con el problema. Ya se ha hablado acerca del esquema de vacunación que existirá durante los siguientes meses, pero que se establece que a partir de los siguientes 6 meses todavía va a existir una gran cantidad de población que no va a estar vacunada, que va a estar en riesgo y que por lo tanto esta probabilidad de incrementar la mortalidad y la morbilidad pues es muy alta. Bien, mira, primero que definir qué es la hemoglobina glicada o hemoglobina glucosilada, dependiendo de los diferentes conceptos o formas de semántica de llamarle, si se traduce del inglés, etc. La hemoglobina glicada o glucosilada se define, o lo define la Federación Internacional de Químicos Clínicos, como la unión estable, que es de tipo no enzimática, que es una reacción que se llama de Amadori, entre la glucosa y la molécula de la hemoglobina, particularmente en la porción aminoterminal de un aminoácido de la valina en la cadena B. Y este ha sido desde hace varios años denominado como el principal marcador de control metabólico para la diabetes. ¿Por qué? Porque en términos generales, debido a su vida media de la hemoglobina, que es aproximadamente 120 días, pues nos permite saber cómo está el control metabólico de ese individuo, que puede ser diabético o no puede ser diabético. Los criterios internacionales para hablar de diabetes hablan de que arriba de una hemoglobina glucosilada, arriba de 6.5%, establece que el individuo tiene diabetes mellitus. Hay otros criterios basados en la glucosa en ayunas, hay otros criterios basados en la curva de tolerancia a la glucosa, pero la hemoglobina glucosilada en los últimos años ha venido jugando un rol
por su estabilidad, por su disminución de las interferencias que tiene para su cálculo. Y por ejemplo, el clásico ejemplo es el paciente que se supone o sospecha que es diabético y entonces el día previo a hacerse la prueba de laboratorio, pues ese día no cena, mantiene un ayuno generalmente mayor de 10 a 12 horas, de tal manera que cuando le hacen la prueba de glucosa en ayunas, en la primera de la mañana, pues su glucosa sale normal porque lleva pues, casi 14 horas en ayuno para mantener su nivel de glucosa. Esta situación que puede modificar el paciente no lo puede hacer con la hemoglobina glicada, porque eso no modifica la hemoglobina. Entonces, tenemos un parámetro más robusto para hacer el diagnóstico, en este caso de diabetes mellitus, o también desde el punto de vista para saber cuál es el adecuado control metabólico, y que para esto hay guías internacionales, tanto de la Asociación Americana de la Diabetes, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, el Grupo Europeo de Estudio de la Insulina, pero en términos generales hablan que el control adecuado para algunos es menor del 7%, otros son más estrictos hasta el 6.5%, pero siempre es un parámetro más robusto para poder decir cuál es el nivel de control de la hemoglobina, de la glucosa en ese paciente. Entonces, este es el rol, esa es la importancia de este marcador metabólico, que en términos generales la mayoría de las asociaciones y federaciones establecen que debe de medirse por lo menos 3 veces al año para poder saber si ese paciente diabético tiene un adecuado o no tiene un adecuado control metabólico. Mira, en términos generales hay diferentes formas para poder medir la hemoglobina glicada. Tenemos métodos enzimáticos, tenemos métodos a través de inmunoensayo, grupos de afinidad por boronato, tenemos el HPLC, que es la cromatografía de alto desempeño, y la electroforesis capilar. Cada una de ellas va a tener sus principios con sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis crítico de cuáles son las que son son más robustas y otras me permiten de una mayor separación, pues vamos a ir evolucionando de los inmunoensayos hacia la afinidad con boronato, posteriormente el HPLC, básicamente que es la cromatografía de alta precisión, y la electroforesis capilar, siendo como un parámetro de referencia probablemente que proporcione mayor robustez y mayor capacidad de separación. Y hay que hablar de separación por un término muy importante. Hay diferentes tipos de hemoglobinas, entonces se han descrito internacionalmente cerca de 350 variantes de hemoglobinas. De esas, las más frecuentes es la hemoglobina A, la hemoglobina F o la hemoglobina A2, que son las que predominantemente se miden específicamente, pero tenemos otro tipo de hemoglobinas como la hemoglobina S, tenemos la hemoglobina C, la D o la E, que se presentan en algún tipo de patologías. Entonces, las pruebas tienen que diferenciar de alguna manera u otra qué tipo de hemoglobinas estoy yo haciendo la medición para poder entender que mi medición de la hemoglobina glicada A1C es la adecuada. Y en este parámetro tenemos que ver cómo hay diferentes pruebas que sí tienen la capacidad de analizarme la interferencia, como el electroforesis capilar, y otras que no tienen esa capacidad, como pudiesen ser los inmunoensayos. Y entonces tenemos que hablar de pruebas que sean robustas, que sean sólidas y que el valor realmente que me está dando es el valor real que tiene el individuo, para no entenderlo de manera inapropiada. Por ejemplo, si calculamos una variabilidad de una prueba que puede tener un intervalo de confianza del 10%, y estamos hablando de que mi valor tiene un valor de 7.5 de hemoglobina glicada, pues si yo doy esa variabilidad me puede ir hasta 8.2, y entonces me varía ese paciente decirle, ¿usted está bien controlado o no está bien controlado? Entonces sí se requieren pruebas que sean mucho más robustas,
mucho más sólidas en ese parámetro que yo estoy analizando para poderlo analizar de mejor manera y sobre todo me permitan la capacidad de separar los diferentes tipos de hemorragia. ¿Por qué no entendemos esto? ¿Por qué no sabemos qué es lo que está sucediendo? Porque a lo mejor la técnica que estamos utilizando no me permite hacer esa separación. Y entonces yo no sé si ese paciente tiene un mayor predominio de hemoglobina F, por ejemplo, y entonces el valor que me está dando, pues no es el que yo teóricamente debo de considerar para poder decir si mi paciente está adecuadamente o no está adecuadamente controlado metabólicamente. Entonces aquellas pruebas que te dan esa posibilidad, pues obviamente aportan información mucho más valiosa para la toma de decisiones clínicas en un paciente que en este caso estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de pacientes que pueden tener un mayor riesgo de complicaciones si por ejemplo están descontrolados. De ahí hablaríamos más adelante de cuál es el rol que ha tenido el control metabólico en el momento actual que estamos hablando de la pandemia por SARS-CoV-2.